Buenas tardes, amigos de Filmoteca Retiro. Cuando son las 19:03, vamos a comenzar esta sesión de este ciclo de cine que, mientras no pueda haber público, lo estamos realizando de manera online, como todos sabéis. Y dentro de este ciclo, estos dos ciclos donde se cruzan dos epígrafes, Panorama Internacional y Cine y Mujer, donde hay películas en su mayoría dirigidas por mujeres, pues le toca hoy el turno a una película excepcional y sorprendente. Hablamos de The Rider. The Rider, una producción americana de Chloé Zhao, una realizadora de origen asiático, concretamente china, cuya formación se realiza en el Reino Unido primero y después en Estados Unidos. Es una directora de la que sabíamos muy poco a nivel internacional, pero esta película de Rider, dirigida hace 2 años, tuvo una excelente repercusión y un impresionante impacto, tanto en festivales como en el circuito de cine de autor. The Rider es una película que se nutre mucho y bebe en su aspecto temático de grandes películas ambientadas en el mundo del rodeo, porque el eje temático de la película es precisamente el rodeo, una disciplina, una actividad que pueda resultar en principio lejana al espectador europeo, pero que sí hemos conocido ampliamente pues, a través del cine americano, fundamentalmente a través del cine de Hollywood, que hay que recordar que ha dado más de una obra maestra, y no nos atrevemos a equivocarnos con el mundo del rodeo de fondo. Concretamente, podemos citar 3 películas: una de 1952, que es Hombres Errantes, dirigida por Nicholas Ray; otra de 1961, Vidas Rebeldes, de John Huston; y otra de 1972, dirigida por Sam Peckinpah, que se llamó Junior Bonner y que se subtituló en España El Rey del Rodeo. 3 películas magníficas, ambientadas en ese sector, en esa actividad. Y Chloé Zhao, desde perspectivas estilísticas y temáticas muy distintas, como luego iremos viendo en el coloquio, aborda directamente de una manera un tanto insólito e impactante. Para acompañar esta sesión y comentar la película está con nosotros Paloma Fidalgo, ya conocida por todos vosotros, sobre todo por los seguidores de Filmoteca Retiro y de otros programas en otros distritos de Madrid. Y Paloma, bueno, pues va a hacer una introducción a la película. Ella es periodista cultural, especialista en cine, especialista en comunicación, y ella, pues mucho mejor que yo, va a ilustrar, va a hacer una introducción a la película de Chloé Zhao, de Rider. Paloma, buenas tardes y Buenas muchísimas tardes. gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, buenas tardes a todos. A mí me parece que esta película que estaba comentando Miguel Ángel de Rider es un momento muy bueno para verla, porque ahora que no podemos viajar, pues es una peli que nos va a llevar bastante lejos. Nos lleva a la reserva de Pine Ridge, que está en Dakota del Sur, pues en el corazón de Estados Unidos, y aquello es lo que se llama las Badlands. Pues se llaman así porque son grandes praderas que habitualmente no han servido muy bien a la agricultura, no se ha cultivado bien. Hay una canción de Bruce Springsteen, a lo mejor para el que sea aficionado, que habla de ellas. Y entonces habitualmente pues a lo que se han dedicado es al ganado, ¿no? Entonces, pues para controlar al ganado, pues se creaban aquellas grandísimas zonas en las praderas, pues con mucha distancia entre vecinos, y se controlaba pues muchísimo con caballos. Y los caballos no solamente les servían para eso, sino que también pues hacía rodeos con ellos, ¿no? Esa zona de Estados Unidos, incluso el béisbol es menos conocido que los torneos de rodeo que se suelen hacer.
Y entonces es un modo de vida pues que está, la personalidad de la gente que vive allí pues está muy influido por todo esta cultura de los caballos, del ganado, y también por el clima, ¿no? Es un clima muy duro, es muy frío en invierno, muy caluroso en verano, es muy tradicional, es un ambiente muy tradicional. Luego además son mestizos porque es una zona que hubo pues Sioux, ¿no? Allí fue donde hubo la última gran batalla de Estados Unidos con los nativos de Wounded Knee. Y entonces en este contexto pues ahora mismo hay una transición fuerte, pues porque con la industrialización todo este modo de vida ha cambiado muchísimo, ha habido mucho paro, ha habido incluso alcoholismo también derivado de esas condiciones tan difíciles. Y en esto es un poco en lo que se fija la directora Chloe Zhao cuando hace esta película, pues no solamente en ese modo de vida del rodeo, sino en la pérdida de identidad que supone, ¿no? Para la gente, para los jóvenes, cómo están adaptando pues el YouTube, el hip hop, todo lo que es de esta época, cómo lo están adaptando a esas tradiciones, cómo está cambiando su propia identidad, cómo lo están afrontando. Y ella, bueno, pues esta película, como decía Miguel Ángel, es una peli independiente, lo que significa que no tiene un gran estudio detrás, tuvo muchísimo éxito cuando se hizo en el 2017, muchísimas críticas positivas, ganó la quincena de los realizadores de Cannes, 3 premios en la Semincia aquí en Valladolid, también 4 Spirit Awards, que son los más importantes, los premios más importantes de cine independiente de Estados Unidos, que aquel año lo ganó Moonlight. Y bueno, pues realmente era independiente porque el presupuesto era mínimo, eran 6 personas de equipo, incluyendo a la directora que hacía de productora, de guionista y de directora. Ella misma trasladaba a los actores y demás. Y mucha gente se preguntará, pues ¿cómo es posible que una directora que, como decía Miguel Ángel, nacida en Pekín, haya terminado haciendo una película en este lugar tan recóndito de Estados Unidos? Y la explicación es que, como decía él, pues ella cuando creció en los años 90 en Pekín, realmente no tuvo una gran educación, no había mucha afición en casa al cine, pero ella se traslada a Londres a estudiar ciencias políticas y ahí va conectando con el cine, se marcha después a Los Ángeles a estudiar cine, se marcha a Nueva York también, se va formando, pero no encuentra en los ambientes urbanos, no encuentra inspiración, no encuentra nada que la motive para hacer una película. Entonces ella va chequeando un poco Estados Unidos, lo va conociendo, va haciendo turismo, lo va mirando por internet, conoce Dakota del Sur y ahí hace su primera película. Esta es la segunda, la que vamos a ver hoy, de Rider, pero en 2015 hizo ya una primera película en la misma zona, que se tituló Las canciones que mis hermanos me enseñaron, que es una película que no está inédita en España, no se trajo, y que bueno, pues que responde el título, si alguien conoce la autobiografía de Marlon Brando, es muy parecida a aquel título. Y ya habla en esa película de la juventud en Dakota, de cómo se está enfrentando. Y entonces ella, estando rodando esta primera peli, conoció a Brady Yandro, que era una estrella local absolutamente del rodeo, y también conoció a su padre, Wayne, y a su hermana, Lily, que sufría síndrome de Asperger. Y entonces ella quedó muy fascinada por cómo este chico, Brady, pues era una auténtica estrella y cómo dedicaba su vida a los caballos 100%, desde que se levantaba a las 5 de la mañana hasta que se acostaba. Y entonces lo ve un tío muy carismático, le gusta mucho, piensa que puede dar muy bien a cámara, que puede funcionar muy bien, le gusta cómo habla con la gente, y sin tener este chaval nada que ver con el cine, ni es actor, ni su familia tiene nada que ver con el cine, le propone hacer una película inspirada no tanto en su historia personal fielmente, porque no representa la película, no es fiel a la historia personal, sino que ficciona sobre ello, pero sí que es su modo de vida. Entonces, pues él acepta y protagoniza de Rider junto con su padre y junto con su hermana, ¿no? Entonces, han ficcionado sobre el modo de vida de su comunidad, pero también sobre su propia historia personal. Entonces, ante la cámara, ustedes lo que se van a encontrar en esta película es muchísima naturalidad, van a ver cómo improvisan, van a ver cómo hay momentos, sobre todo en los que ellos están con los caballos, pues que está todo 100% improvisado, ellos actúan simplemente delante de la cámara. El paisaje lo van a ver como un personaje más, ¿no? Fíjense, la película está establecida, organizada en 3 actos. Fíjense los planos tan amplios que hay, pues para ver las praderas, para ver todo ese entorno que estamos conociendo a través de la película, y los planos tan cercanos que hay, pues para conocer de manera íntima, ¿no? Se vuelve una película mucho más intimista cómo son los personajes. El director de fotografía es Joshua James Richards, que el año anterior había hecho una película, también un drama agrícola inglés, God Sound Country, con muchísimo éxito, y en este conserva un poco pues
pues toda esa tendencia, pues a ver esa amplitud de horizontes. Y bueno, pues lo que decía Miguel Ángel, la película nos recuerda 100% al western. La directora dijo que ella no era una gran seguidora del western, no era un género que conociera, pero que sí que reconocía que los iconos que ha creado el western han trascendido más allá del cine. Hay gente que no ha visto ni una sola película de western, pero que conoce al héroe, conoce los movimientos, conoce la iconografía, entonces ella jugó muchísimo con eso. Quizá que no sea tan próxima al western, permite que lo aborde con muchísima más libertad, como ella hace en esta peli. La verdad es que el western pues se ha prestado muchísimo a la interpretación. Últimamente, no sé si habrán visto, en la Mostra de Venecia del año pasado ganó los hermanos Coen con una peli, también Jacques Audiard con otra, los Sister Brothers. Tarantino ha estado haciendo recientemente western con Django desencadenado, con los Odiosos 8, incluso El Renacido se puede ver un poco. Entonces, el western es un género muy cinematográfico, muy americano y que pues ha sentado unas pautas que han trascendido muchísimo en el cine. Pero bueno, la directora, pues efectivamente, entre sus referencias mencionó pues la que ha dicho Miguel Ángel, Hombres Errantes de Nicolás Rey, pero bueno, también ha hablado de cómo influencias el primer Malick, ¿no? Pues a la más estética quizá a la hora de relacionarse con la naturaleza, y también Wong Kar-wai, pues por su forma de relacionarse con ella. Y sobre todo una peli de Bogdanovich que se llama La última película, que era de 3 jóvenes viviendo en Texas, viendo la vida pasar y qué pasaba qué pesimismo había en sus vidas. Entonces, pues nada, la película eso, repiensa un poco el western, y sobre todo es una peli intimista sobre una forma de vida, y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Perfecto, Paloma, has sintetizado magníficamente los jalones más importantes de los rasgos de la película. Sí, porque evidentemente, por mucho que diga Chloe Zhao, ha hecho un western magnífico en toda regla, que Totalmente. además, que además se entronca con las películas de perdedores, con el western crepuscular, con las que hemos citado antes, y con The Last Picture Show de Bogdanovich, que es un referente para toda una generación de cinéfilos. Una vez anunciado esto, recordamos al espectador para meterse en la película, para verla, los pasos, que es muy sencillito. Debajo de la pantalla que estáis viendo, donde estamos Paloma y yo, tenéis una ventana donde tenéis que poner el código que habéis recibido por correo. Una vez que está el código puesto, Filmin, que es la plataforma de donde procede la copia, el material que vamos a ver, os va a pedir el registro. El registro es muy sencillo. Vuestro correo electrónico y una contraseña. Una contraseña de 8 caracteres, los que seáis usuarios de Filmin, más sencillo, porque accedéis directamente a la película, y los que no seáis usuarios de Filmin, una contraseña que queráis que tenga 8 caracteres mínimo, junto al correo electrónico que se pone arriba. Una vez que esté esto, os va a pedir seguramente de nuevo el código, y ahí en ese caso introducís el mismo código del comienzo. Y a partir de ahí ya os aparece la imagen de la película en pantalla y una ventanita donde pone ver ahora. Pincháis en ver ahora y ya está. Y vemos The Rider. Recordar que es importante, como es costumbre en la casa, al acabar la película estará Paloma otra vez con nosotros y podréis comentar o preguntar, o sugerir todo aquello que en relación a la película os parezca bien. Podéis utilizar como fórmula más sencilla el número de WhatsApp, la línea de WhatsApp que tenemos establecida para estas sesiones, que el número es, lo recordamos para el que no lo tenga a mano, 722 83 43 96. Repito, 722 83 43 96. Igualmente, para cualquier problema técnico podéis recurrir a este número, bien por WhatsApp o bien llamando directamente. Y sin más, damos paso a la película. Gracias, Paloma. Luego nos vemos y vamos a ver The Rider, dirigida por Chloe Zhao en el año 2018. Muchas gracias y hasta luego. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Retiro. Bueno, después de The Rider, una película realmente impactante, como decíamos antes,
Una de las primeras cosas que nos salta a la vista es que su directora, su autora, directora y guionista, Chloe Zhao, se ve que sabe perfectamente de lo que habla, con lo cual transmite una profunda verdad. ¿No es así, Paloma? Sí, sí, llama mucho la atención para empezar que sea eso, una directora china y que que se haya trasladado tan lejos, ¿no? Al Pine Ridge, a Dakota del Sur, a rodar esta película. Y lo que ocurrió, ella es de Pekín, se crió Se crió En en... Pekín en los años 90, ella nació en el año 82. Y bueno, pues ella lo que ocurrió fue que se mudó a Londres a estudiar ciencia política y ahí, aunque en su familia, pues como decíamos antes, no había mucha tradición de cine, no estaba especialmente educada en cine, no tenía mucha afición, pues sí que en Londres estudiando, pues sí que empezó a entrarle el gusanillo. Se mudó a Los Ángeles para estudiar cine y después a Nueva York. Lo que pasa que es que ella lo que ha comentado es que no sentía inspiración en los ambientes urbanos para hacer películas, para hacer cortometrajes, para hacer cine. Ella en los ambientes urbanos no encontraba mucha inspiración. Entonces estuvo, pues como no llevaba tanto tiempo en Estados Unidos, estuvo investigando Estados Unidos, lo fue conociendo, lo fue pateando, fue viendo cosas y entonces descubrió esta zona pues eso, de Dakota del Sur, de la reserva de Pine Ridge, de estas tierras, ¿no? que se llaman las Badlands, como comentábamos antes, que están muy dedicadas al ganado porque no son buenas zonas para la agricultura y donde el clima pues condiciona absolutamente a las personas. El clima extremo, el frío, el calor extremo, la forma de cuidar al ganado con esos caballos, con esos ranchos, con esa distancia, esos paisajes, ¿no? Es muy característico de Estados Unidos y también es muy característico de su cine, de este género tan americano del western. Y es una zona donde pues, se ha vivido mucho esa tradición, de esa forma de vida que ha creado una identidad en las personas y ahora vive una transición. Entonces, ella conoce esa zona, le interesa muchísimo, se va para allá, viaja y entonces siente eso, pues que le fascina esa forma de vida, le fascina todo lo que ve y decide rodar una película. Esto es el año 2015 y entonces decide rodar una película. A ella le llama la atención ese momento de transición, cómo los jóvenes, cómo afecta a la identidad de los jóvenes, pues esta forma de vida un poco en declive, ¿no? Pues la ganadería ahora es más industrial, más internacional, se hace a gran escala, ya no se vive como se vivía antes en los ranchos y era una zona que solo vivía de eso prácticamente. Entonces ella se pregunta cómo los jóvenes afrontan este cambio y sobre todo porque depende su identidad de ello, no solamente su trabajo, sino que lo tienen muy instalado. Lo de los rodeos que comentábamos antes, ellos los caballos los usan para hacer rodeos, entonces es algo que está por encima del béisbol, ¿no? En sus aficiones, los torneos. Entonces, ella conoce este estilo de vida, le interesa mucho y roda una primera película que habla de la vida cotidiana de la juventud en Dakota del Sur. Esta primera película está inédita en España, no se ha estrenado bueno, lleva el título de Las canciones que mis hermanos me enseñaron, que es una especie de homenaje a la autobiografía de Marlon Brando que tiene un título muy parecido. Y entonces, pues ahí ya aparece el rodeo, ¿no? Como una de las ocupaciones favoritas de la población de esta reserva. Los personajes ya son mestizos, ¿no? Porque es una reserva donde además pues hubo sioux, hubo población nativa, hubo grandes batallas y entonces ella ya va conociéndola un poco, se mezcla con ellos pues le llama mucho la atención que mezclan palabras en español, ella llama mucho la atención porque es una directora pues venía de China y ahí por casualidad conoce a Brady Jandro, que es una estrella local del rodeo y a su familia, a su padre Wayne y a su hermana Lily que sufre Asperger y entonces ella percibe en Brady que tiene pues como un carisma especial, que ella ve que vive por y para los caballos, que se levanta a las 5 de la mañana y se pone con los caballos, los cuida, hace pues una vida dedicada plenamente a ellos. Le llama mucho la atención, le parece muy carismático y aunque él no tiene nada que ver con el cine, pues dice, pues me apetece mucho hacer una película contigo y sobre el estilo de vida que tenéis aquí y sobre tu propia vida.
Y entonces él al principio pues se sorprende y tal, pero bueno, finalmente parece que sí que entra al juego y entonces crea una ficción. Ella juega mucho, los espectadores que lo hayan visto ya se habrán dado cuenta, juega mucho con el documental, ¿no? Es como una película, no solamente por supuesto con el western, por supuesto con los iconos del western, con la simbología del western que ella controla ya tanto, sino que juega mucho con el documental, con la naturalidad de los personajes. Y entonces, pues, cuando ella ya conocía a Brady, tiene el accidente, lo del accidente real, la brecha que se le ve en la cabeza, todo eso es real, y entonces es ahí donde ve que tiene un germen para hacer la película, ¿no? Pues tirar de ese hilo y demás. Y fue así como decidió hacerlo. Los personajes conservan solamente su nombre, su apellido no, pero bueno, que es así como ella, después de una convivencia muy grande en esa zona, pues es como decide hacer esta película. Uh-huh. Uh-huh. Bien, para quien se incorpore hoy a estas sesiones de cine online de Filmoteca Retiro, decir, como ya sabéis, los que nos seguís habitualmente, que estos ciclos los organiza la Unidad de Cultura del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Y que en la sesión de hoy confluyen dos ciclos que venimos ofreciendo desde comienzos de año: Panorama Internacional y Cine y Mujer, en este caso centrado en mujeres directoras. Y Paloma Fidalgo, que para quien no hayáis estado al comienzo, insistir que es periodista, especializada en periodismo cultural, en cinematografía, y bueno, y querida compañera y ya conocida de los seguidores de estas sesiones. Uh-huh. Paloma, otra cosa que yo creo que enlazando un poco con lo último que estabas diciendo, lo bien que se maneja la autora Chloe Zhao con actores no profesionales. Uh-huh. Porque claro, ella les encuentra, les interesa mucho su vida. A lo mejor había sido más resultón organizarlo en plan documental, pero no. Construye una historia de ficción con un perfecto guión y con actores no profesionales. Curioso. Sí, ella la película es independiente, pues por el presupuesto, ella ya lo ha explicado, es muy bajito el presupuesto que ella tenía. El equipo de producción eran solamente 6 personas, incluida ella, que hace de productora, que hace de guionista, que por supuesto también dirige. Era una película independiente y también, bueno, por el tema, ¿no? El rodeo y desde luego, pues que los actores no sean profesionales llama muchísimo la atención. A mí me parece que es interesante en este sentido que tú mencionabas, ver cómo es una representación de la realidad. Aquí juega la realidad y la representación. O sea, no solamente es un reflejo 100% de la realidad, que podría ser, pues lo que tú comentabas, un documental, sino que ella crea una ficción. La idea está basada no solamente en la forma de vida, en el contexto en el que viven, sino en la vida real de esta familia. Pues el padre es realmente el padre de Brady, su hermana tiene síndrome de Asperger y es su hermana. Y entonces, pues en este sentido, ella crea una ficción, pero tirando de un hilo completamente real. Ella, por lo que ha comentado, pues bueno, tuvo que adaptar a lo mejor algunos diálogos para facilitar un poco el trabajo de los actores. Por lo visto, Brady luego no ha tenido la intención de seguir por el camino de la actuación, y eso que le fue muy bien, porque él gana en Valladolid, ganó el premio y llamó muchísimo la atención su interpretación, porque bueno, pues se cumplió lo que la directora había previsto, ¿no? El carisma que tiene, la potencia que tiene ante la cámara, la verdad es que es increíble, ¿no? Pues con esa mirada que tiene perdida, con esos gestos, la verdad es que es muy potente. Y él no ha querido después seguir actuando, pero realmente lo que nos traslada es muy, muy interesante. O sea, yo lo que creo es que es muy interesante cómo ese retrato intimista de un chaval, pues que está en un momento absolutamente delicado. A él hasta ahora le han dicho que su vida pues es eso, él se ha fascinado, se le da muy bien el cuidar a los caballos.
lo siente, se dedica a ellos plenamente y de repente pues le ocurre una desgracia y la médica le dice pues que no puede seguir, no puede volver a montar, o sea, la vida se termina para él. Entonces a mí me parece que está muy bien jugado, no solamente pues eso, enlaza la propia renovación de este estilo de vida con un problema personal muy claro, pues que nos saca precisamente de la iconografía del western, ¿no? Pues en la vida real, que es la que yo te estoy mostrando, absolutamente real, los héroes se caen del caballo, a los héroes le pasan estas desgracias. Entonces me parece que es muy potente. Y el hecho de que ella ruede de esta manera, pues nos ofrece imágenes absolutamente pues muy, muy interesantes. Por ejemplo, las secuencias, las escenas en las que Brady está domando a los caballos, esas son totalmente improvisadas. Ella ponía la cámara y dejaba que Brady se relacionara con el caballo. Entonces, realmente, pues si uno mira el lenguaje corporal, cómo lo va domando, es muy interesante. Ahí es completamente natural. También ella ha contado que pasó muchísimo miedo a la hora de rodar los rodeos, porque al principio pues decía, bueno, ¿qué va a pasar aquí? A ver si va a ocurrir algo. Luego pues ya vio que ellos estaban muy acostumbrados, pero eso también es totalmente improvisado. Ella ponía la cámara y eso, en ese sentido, pues la peli conecta mucho con el realismo, ¿no? Es una forma de realismo muy, muy potente. Y luego... a mí también me parece muy interesante realmente la visceralidad de la película, la forma como ella enfoca todo el paisaje, que parece que es un personaje más de la película, en el sentido de que condiciona completamente la vida de los personajes. Y me parece también muy interesante cómo esos personajes se relacionan, cómo se ve la relación entre unos y otros, y por ejemplo la ausencia de la madre, ¿no? La madre la mencionan varias veces, parece que es un carácter diferente, y en ese proceso en el que Brady tiene que decidir qué va a hacer con su vida, o sea, qué voy a hacer con mi vida ahora que se ha acabado. Él lo dice muy bien en un momento de esos diálogos, no sé si sería algo improvisado o se lo dirían, que dice, ¿qué eres cuando ya dejas de ser lo que te han dicho que eres hasta ahora? Pues en ese momento también es un proceso de madurez. Entonces él se tiene que hacer cargo de su hermana, su padre es un desastre. Y también yo creo que ese reflejo, parece que la madre podría ser un elemento, por lo que cuentan de ella, pues a lo mejor que le podría apoyar, no cuenta con ella. Y creo que es interesante también cómo se reflejan con esa intimidad, cómo se reflejan las propias relaciones. Eso está muy, muy conseguido, la verdad. Sí, la película evidentemente, ya lo hemos dicho antes, es un western con unos rasgos estilísticos muy personales, pero claro, también determinados westerns, sobre todo los de la época crepuscular, de Ray, el propio Hombres Errantes que hemos citado antes, de muchos westerns de Hawks, no digamos Peckinpah, que es quien resume mejor que nadie un oeste vacío, un oeste vaciado, por emplear un símil, un oeste que se acaba. Quizás en ese sentido la leyenda de Cable Hawk y también un poco Pat Garrett y Billy the Kid, que son Sí. dos películas en ese sentido. Entonces a lo que íbamos, que la película es un western, pero claro, sin perder el sentido de la autoría, que eso es a veces confuso, porque, insisto, esto los cineastas clásicos eran autores también, pero nos referimos a que rompe un poco, pues aquí la narración se basa en una anécdota mínima, en la película no pasa casi nada, y a mí me gusta mucho, seguro que a ti también, cómo enfoca Chloe Zhao todo con esta iconografía de western, Sí. cómo construye un drama tan intimista y tan interior. Sí, sí, totalmente. Ella además es muy curioso porque ella ha dicho que ella no era particularmente fan del western, pero que es muy difícil la iconografía del western. El western es el género cinematográfico, posiblemente uno de los primeros, posiblemente la primera película que hubo ya se puede considerar un western. Además es muy americano y la iconografía evidentemente ha trascendido muchísimo más allá del cine, en la sociedad. Gente que no puede ser aficionada al western conoce perfectamente frases de clásicos del western, conoce su iconografía y demás. Entonces,
Entonces es muy curioso porque yo creo que a ella, yo creo que le ha permitido esa libertad, le ha dado cierta libertad acercarse al western de esta manera tan intimista, jugando con los iconos. Efectivamente, lo que tú decías, hay varios, ella juega mucho con enfocar pues la propia silla de montar, ¿no? Cuando Brady pues la va a empeñar, finalmente se la queda, juega muchísimo con la simbología del western en toda la película, tiene un lenguaje visual muy potente, las hebillas, hay esas escenas de transición, hay muchísimas escenas de transición que se basan en enfocar el western, por no decir, por supuesto, o sea, quiero decir, símbolos del western, por no decir los paisajes, por no decir la forma de vida de ellos. Y yo es que creo que el western realmente es un género que se presta mucho, lo que tú decías, se presta muchísimo a transformaciones, ¿no? A veces nos encasillamos un poco en los géneros cinematográficos y todo lo contrario, pero particularmente el western no tenemos que pensar que sea ni mucho menos un género del pasado, es un género que está absolutamente presente. El western, además, pues es que ya el éxito ya nace en el cine mudo, precisamente un poco con la propia finalidad que se puede ver en esta película. En el cine mudo documentaba mucho la realidad cambiante de Estados Unidos, la expansión de las ciudades, el tendido del ferrocarril. En esa época el western fue fundamental. Después, pues con los años 30, es verdad que con el sonido decae un poco quizá más, fue la época, tú lo decías, de Billy the Kid, con Vidor, de Buffalo Bill, la de Cecil B. DeMille, y luego llegado con los 50 fue cuando se crearon los grandes arquetipos, ¿no? Pues eso, Centauros del Desierto, las pelis de Anthony Mann, Horizontes Lejanos, hay muchísimas. Y es verdad que luego hubo una época más crepuscular, de los 60, pues eso, con Sam Peckinpah, con Arthur Penn, con Robert Altman, que ahí crearon un tipo de western, pues incluso luego llegó el spaghetti western, fue ya un western diferente, ¿no? O sea, parecía que cuestionaba el propio género, cuestionaba las referencias anteriores, pero eso lo hizo crecer, o sea, eso lo hizo aún más grande. Y realmente después ha habido ha habido pues desde Clint Eastwood, que siempre lo ha evocado en sus películas, Hinja-Murz y demás, pero realmente ha habido westerns muy recientes. O sea, en la muestra, yo lo comentaba antes, en la muestra de Venecia del año pasado, dos películas las más premiadas eran westerns, ¿no? La de los hermanos Coen, que es una película increíble, la balada de Buster Scruggs, y la de Sister Brothers, de Jacques Audiard. Fue buenísima, ganó el mejor director. Después Tarantino ha estado haciendo westerns hasta últimamente. Ha habido El Renacido, yo lo decía, ¿no? A mí me parece muy interesante también El Renacido de Iñárritu, como también pues toda esa iconografía que él le viene a la cabeza, Leonardo DiCaprio en su periplo, pues también. Y entonces el hecho de... Yo creo que lo que consigue la directora, bueno, que también ella, yo la he relacionado mucho, no he visto que la haya mencionado, pero con Kelly Reichardt, que me parece que hace que es una directora, me parece que hace cosas bastante parecidas. Y yo creo que es verdad que ella rompe mucho o sea, juega un poco con los iconos del western para subvertirlos, ¿no? Pues la iconografía de a lo mejor el hombre fuerte. Y es precisamente por ese realismo que ella persigue y por ese retrato intimista. En el fondo nos está hablando del antihéroe, ¿no? Pues el héroe del western en la vida real se cae del caballo y es una desgracia, ¿no? Y tiene que sobreponerse, y sobre todo en estos tiempos actuales. Entonces, yo creo que ella ha jugado muy bien ahí sus cartas para evocar un género muy presente, muy de Estados Unidos, además muy unido a esta zona que representa y para crear una película absolutamente suya e intimista. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho que citaras a Kelly Reichardt, que Sí. seguramente con Chloe Zhao son así de memoria las únicas dos mujeres directoras de western. Y de Kelly Reichardt, que ya la crítica está harta de decir que Emil Skutov es una de las mejores películas de la década y que consigue estrenarse en España. Sí, es muy sorprendente, es muy sorprendente. Visto de tapadillo en algún festival, pero no consigue. Y me ha emocionado también que citaras antes The Last Picture Show, la última película de Peter Bogdanovich, una película del año 69 que desde un punto de vista más estético, más autoral, pero resumía y englobaba toda esta mítica del cine de perdedores, del western, porque al final, aquí en The Rider, pues pasa un poco lo mismo. Realmente toda la película pues es la crónica de una derrota. Son personajes derrotados. Total. Brady, la familia de Brady, bueno, pues es una familia que se mueve ahí al filo de lo imposible, por decirlo de alguna manera. Sí. Los amigos
que compiten en el rodeo, que expuestos a que un toro o un caballo les pise el cráneo en algún momento, Sí. digamos su amigo Scott Lane. Pero Mm, yo creo que Chloe Zhao mm, entronca mucho en esta película sí. con todo ese gran catálogo del cine de perdedores estadounidense. Sí, sí, sí. Ella, la de Bogdanovich, ella ha hablado de ella como una referencia muy directa, porque pues eso, son tres personajes jóvenes en Texas, pues viendo la vida pasar al final también, sin tener muy bien que hacer. Entonces ella dice que sí, que es verdad que esa película ella la ha evocado mucho. Yo me imagino que ya la evocaba en la primera película, que tampoco se ha distribuido en España, pero que también, como decíamos, era también una película sobre la juventud en Dakota del Sur. Entonces, la referencia era muy directa. Pero efectivamente ella juega muchísimo, o sea, la figura del antihéroe realmente no solo en el cine, sino en la ficción en general, ha dado muchísimo juego siempre. O sea, pues ya que hablamos de un cine tan americano, pues John Huston es el director por excelencia de los perdedores, pues ya sea en busca de tesoros, en busca de ballenas, lo que sea, pero es un poco esa línea. Lo que pasa que yo creo que aquí por lo menos, quizá al hacer esa película tan personal, ella aquí consigue dar ese paso de esperanza, ¿no? O sea, de Ryder, el protagonista, está enfrentándose a un cambio, está enfrentándose a una situación muy dura, a su propia madurez, ¿no? Cuando él pregunta eso, pues ¿qué somos cuando no somos lo que ya fuimos? Él está planteándose, bueno, yo es que hasta ahora he sido lo que me dijeron que fuera, se me daba muy bien, me gustaba, pero ahora ¿qué pasa? Que no voy a poder hacer, ¿qué hago? ¿Me voy al supermercado? ¿Me voy a entrenar caballos? ¿Por dónde tiro? ¿No? Entonces, a mí me parece que ahí hay un paso muy interesante que es ver, él experimenta la madurez, se hace cargo de su hermana, se tiene que hacer, su padre se gasta el dinero en bebida que él gana y demás, entonces una cosa muy, muy intimista, muy interesante sobre ese perdedor que se tiene que reinventar. Y luego también creo que es muy generacional, o sea, como la anterior de ella, pues en ese sentido conecta la experiencia individual de este protagonista pues con toda una generación, con todo lo que tú comentabas, con todo un mundo que se está desmoronando o por lo menos que está experimentando una transformación tremenda, que es la del rodeo, que es la de Dakota del Sur, la de los ranchos, está experimentando un grandísimo cambio. A mí en este sentido me parece muy interesante el enfrentamiento que él tiene con el padre, en el momento en el que el padre le dice que cuando parece que él va a volver a pesar de todo a volver a montar y el padre le dice yo no lo quiero ver, no sé qué, no sé cuántas, y él dice, no, mira, es que tú me has enseñado a ser esto, tú me has enseñado a ser un tío duro, me has enseñado que tengo que seguir a pesar de todo, pues ahora que me estás diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese momento de tensión padre-hijo generacional es muy interesante. Entonces, efectivamente, pues él es un antihéroe y está bien tratado, pues por lo menos esa esperanza, esa forma de superación. Y qué emocionante, impactante es la secuencia, la primera vez que va a ver a su amigo Lane Scott al hospital. Sí, A mí me parece una escena dificilísima, increíble. arriesgadísima y casi imposible de rodar, y qué bien le sale. Increíble, sí. Ahí yo creo que ella tira mucho del cine documental, o sea, es donde ella más, me imagino que intentó que la cámara recogiera simplemente las emociones entre los dos amigos, las sensaciones, y es verdad que eso está muy bien rodado, porque es lo que decíamos, es el realismo que ella busca estrictamente, es una buena mezcla, le produce una buena mezcla con esa especie de reminiscencia del western, pero con algo tan sumamente real y tan espeluznante, ¿no? O sea, es muy sorprendente. Y sí, a mí me encanta ese momento, me encanta también el momento de la fogata, cuando está con los amigos también, que ellos están diciendo, bueno, pues vuelve a montar y demás, que ves ahí pues también que la absoluta confusión que tienen, que no saben qué hacer. Y yo creo que sí, que esa forma de la cámara, pues de que la cámara presencie este tipo de encuentros, nos permite ver este tipo de momentos tan sumamente especiales, tan naturales, lo que comentábamos antes, también cuando el chaval está domando a los caballos, a esa yegua. Luego hay otro momento también muy interesante que para mí es el del supermercado, cuando el chico se quiere hacer una foto con él. A mí también ese momento me parece además muy simbólico porque además él es inmigrante, entonces parece que es como, bueno, yo me quiero integrar en esta iconografía, tú eres el héroe,
claro, y él reacciona como un héroe, o sea, le hace la foto, lo anima, o sea, a pesar de la situación en la que él está, es como refleja muy bien también esa inseguridad de lo que decíamos, de un héroe. Y luego está bien, yo creo que también la escena final, ¿no? Cuando este amigo suyo, Scott, le dice persigue tus sueños, ¿no? O sea, también está muy bien rodada ahí lo que comentaba antes de los símbolos de la iconografía, también está muy bien yéndose al detalle, ¿no? Lo hablábamos antes, que la película, y en eso ella dice que tiene evoca mucho el primer Malick, esas grandes paisajes de cuando hace grandes panorámicas, y después cuando se va al detalle cierra mucho la cámara para irse a los detalles, y cuando está con Scott ocurre, las manos, el tatuaje, cómo va, nos refleja los personajes desde muy cerca. Y la escena final también es muy interesante, cuando están viendo en el YouTube el vídeo, o sea, bueno, le dice, persigue tus sueños y tal, y él le responde enseñándole el YouTube, como diciendo, bueno, esto es lo que fuimos y vamos a ver qué pasa en adelante. A mí me gusta mucho también esa escena. Sí, todo ello confluye al final en la idea de que la directora hace gala de un estilo muy, muy depurado. Se ve que es una cineasta que lleva camino, habrá que seguir sus pasos, porque lleva camino de ser una cineasta grande y sobre todo salta a la vista cómo maneja el color, ese color ocre en las secuencias más sórdidas de la taberna, ese azul pálido, aprovechando el cinemascope, la pantalla ancha al máximo. Sobre todo esas localizaciones donde juega muy bien también el plano corto con la espacialidad, de forma que el espectador sabe en cada momento dónde estamos. Yo creo que es una cineasta muy, muy depurada y que perfectamente sabe montar todo lo que piensa y lo que planifica. Hay una perfecta coherencia entre lo que pretende y lo que consigue, yo creo, ¿no? Sí, sí. Sí, está muy cuidado, sí, lo que tú comentabas, eso es, cuando la cámara respira, pues, para destacar, yo creo que sigue realmente el paisaje es como si fuera otro personaje más, porque lo que nos está reflejando al ver a esos paisajes tan amplios, esas Badlands que comentábamos, ¿no? de Dakota del Sur, lo que nos está diciendo es este personaje, que es el propio paisaje, influye muchísimo en la forma de vida de las personas a las que estáis conociendo. Entonces, ella aprovecha muchísimo esas sensaciones, juega con la silueta típica del vaquero sobre el caballo, visto de fondo, recortada en el horizonte, con lo que tú decías, esos tonos ocres, juega muchísimo con el color. Luego los retratos mucho más intimistas dentro de la caravana, pues cuando él se está duchando con todas esas curas, ¿no? Es un contraste muy interesante. Luego también me parece que captura muy bien el movimiento, ¿no? Cuando el chico va subiéndose al caballo, cuando hay movimiento, la cámara lo sigue. El rodeo, pues todo el polvo que se levanta, toda esa atmósfera, yo creo que eso ella es muy capaz de trasladarlo muy bien. Hablábamos antes del director de fotografía con el que ha trabajado. El director de fotografía es Joshua James Richards, que el año anterior a esta película había hecho una peli que no se estrenó en España, que se llama God Sound Country, pero que es muy, 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 muy buena. Y es una película pues también evocadora de un drama agrícola, en este caso británico, también es una historia así muy peculiar y de los personajes y yo creo que en ese sentido lo consigue muy bien. A mí lo que me parece también es que ella hace como mucha poesía a través de la imagen de la pérdida, o sea, que ella utilice tanto la simbología, que se recree tanto en las atmósferas, que se recree tanto en los ojos del personaje, en esa mirada perdida, en todos esos gestos de frustración que él tiene, en todos los gestos de su amigo Scott. Me parece que hace una poesía de la pérdida muy fuerte. Yo creo que eso ahora mismo no todo el mundo, ni los directores ni el público, le damos la importancia al lenguaje visual que tiene. Parece que nos quedamos más con el tema, nos quedamos más con los diálogos, pero las imágenes comunican muchísimo y todo eso es pura poesía, es muy, muy, muy potente, es el lenguaje no verbal. Sí, además es visual que entronca mucho, lo decías tú muy bien, con la primera película de Malick, con Badland. Sí.
¿Cómo se llamaba en español? Malas tierras. Sí, Malas tierras, sí. Vale, efectivamente. Sí. Nos pregunta una espectadora, por ir Sí. dando paso ya a los espectadores, Sí. que si sabemos algo, yo no lo sé, seguramente que tú has leído algo, que ha sido de Brady después del accidente. ¿Se Sí. sabe si ha vuelto al rodeo, sigue su vida, sigue su vida? No ha vuelto al rodeo, ha vuelto. Lo que él quiso dejar muy claro es que por ahora no quería ser Sigue en el actor. supermercado. Que por ahora no quería ser actor, no quería seguir por la línea del cine, a pesar del éxito, o sea, a pesar de ese premio que tuvo en Valladolid y demás. Y entonces él lo que ha contado es que, bueno, se casó, ha tenido una niña y lo que se está dedicando es a domar caballos. O sea, parece que el momento es en el que le va a decir al vecino, pues oye, me parece que puede ser una línea que seguir. Está domando caballos, está siguiendo con los caballos y sí, por ahí sigue. Pero lo que tiene, por lo visto, muy claro es que no quiere dedicarse al cine, ni él ni, ni su familia. Sí, o sea que por ahí sigue, sí. Pero bueno, es muy sorprendente. La verdad que un actor que me imagino que ella lo supo ver muy bien, pero el carisma que él transmite, o sea, para mí me parece muy interesante la mirada, como esa mirada perdida, incluso cuando se pelea con su amigo, ya ves cómo se va encendiendo, cómo se está encendiendo por la mirada, cómo la frustración que siente. Eso un chaval que no es actor, lo que pasa que, bueno, lo sentía realmente, ¿no? Pero que sea capaz de controlarse de esa manera es muy sorprendente. Ella dijo sobre todo que le llamó la atención la forma como se relacionaba con la gente, que le parecía que era algo innato, que tenía muchísima facilidad para, no solo para los caballos, que está claro que lo tiene, pero con la gente que le llamaba muchísimo la atención, el lenguaje corporal y demás, y que decidió aprovecharlo. Sí, Sí, sí. más comentarios del público. Otra espectadora coincide en lo impactante de la escena del hospital, que ya hemos relatado muy bien. Y hay otro espectador que suscita una polémica curiosa, Sí. pero que es muy real. Le sorprende que sea una mujer quien haya dirigido un western y no acaba de entender por qué entre la cinefilia, de los aficionados al cine, por qué hay menos mujeres espectadoras cuando se ve en la filmoteca, se ve en los Sí. cines de estreno menos, porque western, aunque sí es un género no muerto, como muy bien has explicado, Sí. hay menos western. Pero se ven menos mujeres el el cine de género, cuando el género es el western. Curiosamente, además, esto lo añado yo, en un rango de cine de autor donde tenemos un porcentaje de público mayoritariamente femenino. Sí. En todas estas sesiones de cine de autor, tanto de cine de estreno como el circuito cultural, siempre la media es un 70-30, un 70% de espectadores son mujeres y un 30% son Sí. hombres. Sin embargo, tú como mujer, seguro que tienes a lo mejor alguna Sí. respuesta. ¿Por qué ha suscitado siempre menos interés? Digamos, por decirlo de una forma así un poco tabernaria, como un cine de hombres, Sí, hombre, yo creo cine de vaqueros. sí, cine de vaqueros. Yo creo o sea, el cine de autor es verdad que es muy amplio. O sea, el cine independiente es muy, muy amplio. Realmente yo creo que esta película pues no tiene casi nada que ver con otra película de autor que nos pueda venir a la cabeza. Pues no sé, ayer vi la nueva de Linklater. No sé, hay un montón de películas que no tienen que ver unas con otras. A veces también, pues englobar así hay que pormenorizar porque es verdad que es diferente. Seguramente el western haya tenido un público sobre todo masculino, quizá tenga más que ver con el western clásico que con el western actual, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor, pues las últimas referencias que hacíamos, pues lo último que ha hecho Tarantino, la peli de Iñárritu, quizás eso ha sido un público más amplio, a lo mejor esas transformaciones que decíamos que ha vivido el western con el tiempo, pues realmente, incluso ya desde finales de los 60 que tú mencionabas, a San Peckinpah y demás, que abren un poco, pues cuestionan un poco por la situación que vive Estados Unidos, posiblemente a raíz de la guerra de Vietnam, cuestionan un poco los iconos del western de siempre, pero quizá el western que creó el prototipo, el de los años 50, pues realmente creó un prototipo muy masculino que a lo mejor a las mujeres les interesaba muchísimo menos. Puede ser. Yo no digo que Clint Eastwood después haya hecho referencias al western en sus películas, la importancia transversal de este género, pues las aventuras, toda la iconografía que tiene, quizás sea muy masculino. En esta película en concreto se habló mucho de la nueva masculinidad, se habló muchísimo de eso, no solamente porque sea una mujer directora,
sino pues con todo el sentido, creo yo, por los comentarios del propio Brady de cómo afronta lo que ha sido hasta ahora y cómo va a ser a partir de ahora. Yo creo que lo que se decía era, bueno, pues este mundo efectivamente muy masculino, criado por hombres, donde pues los hombres son totalmente protagonistas con el rodeo, con los caballos, con su relación con los caballos. Realmente ahora a Brady se le abren unas posibilidades muchísimo más amplias, y él mismo parece que esa figura, pues que posiblemente se ha asociado mucho a ese perfil, él está cuestionándola, ¿no? Cuando se lo dice a su padre, le dice, tú me has criado así para seguir adelante, para ser fuerte. Su propio amigo Scott se lo dice de alguna manera también, ¿no? Sigue adelante y demás, y él mismo dice, no, yo quiero, en algún momento, pues yo quiero parar. Es muy sorprendente cómo el suicidio está también planeando todo el rato en la película, pues si él va a sucumbir o qué va a ocurrir. Y yo creo que realmente se ha interpretado, hay gente que lo ha interpretado y lo puedo entender, pues como una crisis de la masculinidad. Es un territorio que está en crisis por muchísimos motivos, y entre ellos ahora se cuestiona incluso pues esa figura pues de alguien que tiene que ir arrolladoramente, seguir adelante, pase lo que pase, y tiene que intentar pues ser fuerte, cumplir con esos requisitos y demás. El hecho de que sea una directora mujer, que tú comentabas antes el caso de Kelly, que es verdad que son las dos únicas directoras así bastante conocidas que se están dedicando al western, y el caso de Zhao, pues esta es la segunda película de género que hace, y es verdad, pues yo creo que de la misma manera que a las espectadoras la iconografía quizá clásica del western le ha podido generar rechazo porque no se veían reflejadas mucho en esos temas, pues posiblemente como directoras también ha habido un corte ahí. En este caso yo creo que ha sido más en la forma de vida lo que a ella le ha traído, quizá porque no tenía nada que ver con su vida anterior, quizá porque ella está muy cansada de los entornos urbanos y quería un cambio, como ha dicho, pero yo creo que ella se ha enamorado de una forma de vida. La tercera película que está haciendo, si no me equivoco, es también de cowboys, o sea que va a seguir la misma línea. Yo creo que aquí hay una relación que tiene mucho que ver con ella, con su imaginario, pero no quiere decir que no haya aprovechado la película para cuestionar un poco ese macho men. Sí. Cine de vaqueros. Es. Hay otro espectador que pregunta una cosa muy concreta, que si el personaje de Lane Scott, del amigo, Sí. es real o la enfermedad. El espectador habla de Lela. Yo creo que no es Ela. Yo creo que lo que tiene es una parálisis cerebral a causa de que un caballo le ha pisado la cabeza. Exacto. La cabeza no sé si no se la pisó a Brady, pero bueno, el caso es que es real, y de hecho el vídeo final que sale, el que le enseña en la escena final, ese vídeo es real. O sea, realmente ese chico hacía esos rodeos, era también una estrella, como era el protagonista. Sí, Y yo creo que queda muy claro. Sí, o sea, el vídeo ese real está en YouTube porque, bueno, pues estos chicos, lo que hablábamos antes, con las nuevas tecnologías las están incorporando un poco a todo este mundo, y realmente hay bastantes vídeos de rodeos y demás, y ese chico es real, que de hecho pues se ve la imagen, ¿no? Y se ve un poco cómo está, si no recuerdo mal, pues con los brazos en alto, así un poco loco, porque acaba de hacer, por lo visto, una gesta tremenda. Y es real, y él tuvo un accidente, no sé exactamente lo que le pasó, porque lo de pisar la cabeza yo no sé si no fue a Brady. Sí, o le pisa a lo mejor la columna. Sí, en cualquier caso es un accidente en el rodeo. Eso es, exacto. Es un accidente en el rodeo, y sí, y ahora están tirando para la recuperación, pues están tirando de todas esas cosas. Pero vamos, que real, son amigos de verdad, y lo que tú decías, los encuentros han sido completamente reales, y la influencia que ha tenido Scott en Brady pues ha sido enorme, por lo visto. Sí. Perfecto, Paloma, pues vamos a ir terminando porque estamos ya rebasando el límite de lo permisible en cuanto a Nos hemos tiempo. enrollado. Nada, recordar otra vez a los seguidores de Filmoteca Retiro que el ciclo continúa, y que el próximo miércoles a esta misma hora, a las 7 de la tarde, podremos ver la película Más allá de las montañas, de Kian Zangé, y tendremos de comentarista a Israel Paredes Badía, crítico de dirigido, escritor y una de las plumas pues más finas de la crítica cinematográfica actual. Muchísimas gracias, Paloma, de verdad, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los seguidores de Filmoteca Retiro, y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y un abrazo.